En este video hemos recopilado los momentos más escandalosos y sublimes de la televisión, y es por eso que el día de hoy te traemos un iceberg sobre la televisión mexicana. Y por supuesto, no olvides unirte al grupo de Facebook El Iceberg Perdido. Video de quemaduras de Adal Ramones. En 2002, Adal fue invitado al show de concursos El Reto Burundis. El contenedor de harina que colgaron encima de su cabeza estalló, con unas llamas de reacción por pirotécnicos, papel y harina, provocando unas quemaduras muy leves al conductor. Adal salió ileso, empezó a burlarse constantemente de ese show, y probablemente hizo todo en su poder para cancelarlo. Cancelación de Otro Rollo por parte de Felipe Calderón. En septiembre del 2006, 2 meses después de las elecciones presidenciales que perdió López Obrador, el público de Otro Rollo empezó a manifestarse contra el presunto fraude electoral. Esto provocó que el entonces presidente Felipe Calderón estallara en cólera y obligara a Televisa a cancelar el programa de Adal justo un año después, cuando todo se apaciguara y a fin de evitar sospechas. También cabe mencionar que Calderón se sentía traicionado, ya que 5 meses antes del suceso se había presentado al mismo programa para hacer su proselitismo. Además, la Secretaría de Gobernación durante su sexenio controló con mano de hierro a la opinión opositora y la sátira política. Facundo es agente de la DEA. El comediante Facundo Gómez fue instruido por la DEA para reportar el posible tráfico de drogas dentro de Televisa como infiltrado, así como para hacer experimentos sociales en forma de bromas para evaluar la situación de las drogas en la Ciudad de México. Para finales de la década de 2010 salió de las filas de Televisa por incómodo. Actualmente da conferencias contra la droga e hizo un mini documental sobre adictos. Molotov, creado por TV Azteca. La banda de rock Molotov inició en 1995, un año después del asesinato de Luis Donaldo Colosio. El lanzamiento del SLN, el polémico presidente Ernesto Zedillo subiendo al poder, la crisis por el llamado efecto tequila, y a 2 años de la privatización de Mivisión, hoy TV Azteca, Molotov fue creado de manera oportunista, para lucrar con la indignación social, y como inversión menor del grupo Salinas, como lo fue Armando Manzanero, el grupo Mares, y muchos artistas en ese tiempo. Pero los pocos indicios de que Molotov lo controla TV Azteca son canciones que se cagan en su rival Televisa, el apoyo que un juez de la academia le dio en su álbum, donde jugaran a las niñas, y que ambientaron el Mundial de Rusia para Azteca 7. México perdió a propósito contra Estados Unidos en el Mundial del 2002, por orden de Televisa. México, siendo favorito y primer lugar de su grupo, perdió en los octavos de final de Corea-Japón contra un Estados Unidos muy amateur. Se cree que Javier Aguirre, entonces director técnico del Tri, amañó el partido saboteando a su propia selección con las peores decisiones, jugadores muy viejos, y el capitán provocándose la expulsión. La Verde es uno de tantos equipos que amañó como entrenador. Como resultado, el favorito en las apuestas perdió, generándole ganancias para Televisa, así como en los partidos que se amañó Corea del Sur. A Televisa le conviene seguir lucrando con la maldición de los octavos en mundiales desde 1986. La bolsa de coca de Mario Besares. Mayito, cuando era patiño de Paco Stanley, metió la pata en Pácatelas cuando se le cayó una bolsita de polvo blanco. Insiste que era un papel, mientras bailaba en vivo Ramírez el Gallinero. Mayito traficaba droga dentro de los estudios y es señalado como el actor intelectual del homicidio de Paco Stanley, ya que él se metía con su esposa y lo odiaba a morir. Pedofilia en chiquilladas. Existieron favoritos sexuales de artistas como Lucero, Alex Sintek, Carlos Espejel y los demás del elenco de Chiquilladas en su infancia con directivos y productores para alcanzar su estrellato desde este show infantil. Una ficha de Lucero de aquel tiempo aparece en el infame Prosticatálogo de Televisa. Pati Chapoy, regla 34. Regla 34 del internet. Si existe, ya hay o habrá en un futuro porno de ello, sin excepciones. En mercados donde venden piratería y películas XXX hay porno de Pati Chapoy en su juventud y madurez, o son de actrices con un enorme parecido y montajes fakes, etiquetados como Pati Chapoy Sex Tape. Secuestro de Adal Ramones orquestado por Televisa. Adal fue secuestrado en 1998 y su rescate fue pagado por el entonces director de Telehit, Guillermo del Bosque. Adal declaró: Emilio Azcagarra y los ejecutivos negociaron mi rescate y se los agradezco mucho porque pude salir sano y salvo luego de varios días sin saber si podría volver a ver la luz del día. Sospechosamente, el seguimiento del secuestro se dio solamente en la casa de Memo del Bosque mientras estaba ausente. Memo dirigió esta caja china de secuestro para gran beneficio de Azcárraga, Ramones y él mismo. El impacto de esto sirvió tanto de cortina de humo como publicidad.
transmisión perdida de Venga la Alegría en 2007. Evento que pasó desapercibido, aun cuando en YouTube Metroflog subían todo tipo de material de la televisión, que para estas alturas ya ha sido borrado. Se trata de Fernando del Solar, teniendo un intenso ataque de tos que lo hacía sufrir, al punto de escupir sangre. Fer no se quitaba la mano de la boca, y fingía forzadamente su mejor cara. Apenas se distingue si su mano tiene saliva, bilis o sangre. En un momento como este, pasaban a otra sección o anuncio dentro del programa, una tanda de comerciales y una larga continuación de segmentos sin Fer del Solar, hasta que se calmara. Maussan era un periodista pagado por el lobby del cambio climático, pero prefería lucrar con temas de moda en los 90s, como lo eran criaturas como el chupacabras, las autopsias a marcianos, los encuentros cercanos del tercer tipo, los hombres de negro, etc. Gracias a ello encontró financiamiento de la NASA en sus programas de divulgación de la ufología, disciplina creada desde aquel incidente de Roswell. Maradona secuestrado en el Mundial del 86. El polémico Diego Maradona y su polémica actuación en el Mundial de 1986 dieron mucho de qué hablar. Dieguito cuenta a la prensa de TAC Sports que en plena carrera futbolística había desaparecido por 3 días y al regresar con su esposa le argumentó que fue secuestrado por ovnis. Maradona dice que estuvo muy tomado esos 3 días que desapareció, pero no se sabe si en realidad fue plagiado por narcotraficantes colombianos o realmente tuvo un encuentro con alienígenas y fue abducido. Stephen King, guionista de Mujer Casos de la Vida Real. Silva Pinal defiende que el guión de su programa son las cartas enviadas por el público, contando anécdotas. En realidad, algunas de esas cartas eran escritos que el autor Stephen King mandaba bajo seudónimos en su etapa de drogadicción y rehabilitación a finales de los 80s, pues eran proyectos inconclusos que decidió vender a las televisoras para que hagan capítulos. Juan Gabriel trajo el SIDA a México. Fue en 1983 cuando se registró el primer caso de VIH en México. Mientras tanto, el difunto cantante Juan Gabriel mantenía muy bien en secreto al público mexicano sus aventuras homosexuales. A esto se le conoce como un down low. En 1980, Juanga grabó su disco Recuerdos en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, donde se encuentra una importante comunidad multicultural y homosexual. Entonces podía tener relaciones homosexuales casuales allá, en Los Ángeles. También se dio el primer caso de SIDA en la historia. Aún fuera de Los Ángeles, Juan Gabriel, quien ya portaba VIH, contagió a varios hombres homosexuales, dando los primeros casos de SIDA en México desde los 80s. Juan Gabriel tenía mucho poder y éxito, tanto para controlar su enfermedad como hacer que todo quedara en secreto en esos tiempos.